Arqueos-Sabinares. ¿Habéis oído hablar de Arqueos-Sabinares? Sí. No, algo así. Pues es una de las misiones que tenemos que tener la gente que trabajamos, sobre todo en este proyecto. Es una de las claves, como vais a ver, es la divulgación, ¿vale? La divulgación. Porque queremos, y de hecho es así como lo hemos diseñado, queremos involucrar pues, a la gente del entorno, queremos que lo conozcáis, que sepáis y que vayamos un poco de la mano, como vamos de la mano del ayuntamiento. Bueno, pues vamos a contar un poco qué es Arqueos-Sabinares. Bueno, el año pasado hubo una convocatoria de subvenciones de la Junta de Castilla y León para financiar proyectos de gestión de bienes del patrimonio cultural de carácter global, económicamente viables, con la finalidad de generar una actividad cultural sostenible y perdurable en el territorio. Unas palabras grandilocuentes, y tuvimos que hacer un proyecto basado en varias cosas, pero fundamentalmente, seguro que sí que conocéis a Policarpo Sánchez Justos, que es un arqueólogo, un compañero mío del departamento, que lleva trabajando aquí pues desde el 2017, incluso antes, ¿no? Y bueno, pues él me invitó a participar en este proyecto de alguna manera y diseñamos lo que es el proyecto de Arqueos-Sabinares, que digamos, el subtítulo era Proyecto de Gestión y Difusión Cultural basado en recursos arqueológicos. La prehistoria del Parque Natural Sabinares de la Arlanza de Arieta. Bueno, con tanta fortuna, si se puede decir, porque también la verdad es que nos está dando, eso así entre nosotros que somos familia, somos amigos, nos está dando muchos sinsabores la gestión de esto, por eso nos los tragamos, simplemente os lo comento, pero bueno. Pues, efectivamente, la Junta de Castilla y León aprobó el proyecto y el proyecto lo diseñamos para invertir 300.000 euros. Y la Junta nos lo aceptó, pero con cofinanciación. O sea, no nos dieron los 300.000 euros, sino que nos dieron 223.000 euros. ¿De acuerdo? Es decir, nos financiaron el 73%. De tal manera que nosotros, de nuestros... Hay sitio por aquí. Yo digo, Sí, pues, sin ningún marcando, teníamos que conseguir una cofinanciación de 76.000 euros. ¿De acuerdo? Teníamos que conseguir una cofinanciación porque el proyecto de 300.000 euros lo tenemos que ejecutar completo. Es decir, tenemos que gastarnos 300.000 euros. ¿De acuerdo? Aunque ellos solo nos den 223.000. Tenemos que justificarles 300.000. ¿Bueno? Bien, entonces a partir de ahí comenzamos una ardua tarea para buscar cofinanciación, para buscar, digamos, intereses comunes, para intentar que el proyecto gustase a la gente, gustase al parque. Bien, en cualquier caso, aquí tenemos, digamos, el cuadro de todas las personas que financian, las personas entidades más bien, que financian, cofinancian o colaboran. Y esa colaboración es fundamental, ahora os explico. La financiación mayor es de la Junta de Castilla y León, que nos tenemos que poner siempre el logo ahí, lógicamente, ¿no? Nos impulsa la Junta de Castilla y León, pero el Ayuntamiento de Ortiguela, que venía desde hace años ya colaborando con las investigaciones de Policarpo en Cueva Millán, fundamentalmente, también forma parte de la cofinanciación del proyecto. El Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, porque son, digamos, en primer lugar, Ortiguela es el lugar donde está el término municipal, el pueblo en el que se encuentran los yacimientos, donde se encuentra también la futura casa del parque, en San Pedro de Arlanza, que sabéis que se están haciendo ya las obras, y en Santo Domingo de Silos va a ser la otra sede. La otra casa del parque se va a celebrar, se va a ubicar precisamente allí. ¿De acuerdo?
Luego la Universidad de Valladolid también, en concreto yo con mis proyectos, ¿vale? Y cuenta con la colaboración inestimable del Parque Natural de los Aminares de la Arlanza de Blayera. El próximo martes tenemos aquí una reunión, tenemos una visita con las autoridades de la Junta, los ayuntamientos también, para presentar los resultados, presentar los yacimientos, y ahí Beatriz Cabeza, que es la directora del parque, nos explicará. Es decir, ellos no colaboran directamente metiendo dinero, sino que lo que nos van a ayudar es sobre todo en las infraestructuras, ¿de acuerdo? Vais a ver un poco en qué va a consistir su colaboración. Para nosotros es muy importante y la verdad es que nos están ayudando muchísimo, ¿de acuerdo? Lo que es el Parque Natural de los Aminares de la Arlanza de Blayera. Bien, pues esto es un poco el planteamiento, digamos, de gestión del proyecto. ¿En qué se basa todo el proyecto que vamos a desarrollar? Se basa, digamos, en 4 conceptos que se retroalimentan y son indisolubles. Yo diría que se basan en 4 conceptos: conocer, conservar, difundir y explotar. Es equivalente a la investigación, es el horizonte, es digamos, el elemento que ilumina todo el proyecto, es la investigación. Si no conocemos lo que tenemos, no podremos conservarlo, no podremos difundirlo, no podremos explotarlo, no podremos hacer un buen programa de promoción. Por tanto, la investigación es la que nos crea también un relato con el que podemos llegar a vosotros, con el que podemos llegar al público en general. Es decir, no sé, siempre ponemos el mismo ejemplo. Atapuerca no sería lo que es sin la investigación que hay. Luego ya se hace en museos, se hace lo que sea. Pero cuando uno va a un yacimiento, ¿y esto qué es? Esto, o Atapuerca, ¿veis? Se ve la trinchera y tal. Si no te lo explicas, si no te dan a conocer qué es lo que encierran esos sedimentos, realmente no tiene tanto atractivo. Por tanto, desde nuestro punto de vista de la investigación, ya la explicaré un poco, tampoco sin adentrarme mucho para no alargarme en los detalles, en qué consiste la investigación. ¿De acuerdo? Investigar, conservar, vais a ver que se harán visitas de todo, difundir, que es lo que estamos haciendo, ahora estamos difundiendo el proyecto entre vosotros, ya tenemos redes sociales, tenemos de todo, salen, en la prensa ha salido muchísimo y está saliendo constantemente, y la promoción os lo explicaré. Bien, la investigación. La investigación se centra fundamentalmente en el estudio en profundidad de 3 yacimientos, básicamente. Cueva Millán, ¿la conocéis todos? Cueva Millán, no sé. La Cueva de la Ermita, ¿la conocéis? Sí. Tenéis que verla. Aunque es difícil, yo he bajado y me he dado los leches. Porque bajo desde la ermita y estoy un poco lento últimamente, y la verdad es que es complejo bajar, pero intentaremos, en su promoción, intentaremos hacer un sendero desde la casa del parque, pues lo tendría que explicar luego, porque es muy adelante, desde la casa del parque que se establezca en San Pedro de Arlanza, hacer una senda que vaya más fácil hacia la Cueva de la Ermita. Es un lugar especial. No solo la cueva, que también, sino la propia ermita. Y me da mucha pena cómo está la ermita, porque ahora vais a ver una foto de hace, no sé si del año 70. Hay sitio por aquí, y no me molestáis, hay sitio para sentarme. Que había tejado todavía, estaba cubierto, y ahora es un peligro. Ahora si las piedras saben que le están diciendo, no pases que me caigo, no pases que me caigo. Y el lugar verdaderamente es increíble, y sobre todo también está en la base también de lo que es el origen de Castilla. Vale. Cueva de la Ermita, Cueva Millán, que la conocéis, el abrigo del Estillín, que hemos empezado este año a investigarle en profundidad. Los años anteriores se han hecho unos sondeos, ahora hablaré de ello, y luego queremos hacer un programa, un proyecto de prospección
de todo el parque. ¿Para qué? Pues para conocer y comprender bien toda la ocupación completa que hay no solo a lo largo de lo que es el cañón de la Arlanza, sino todo el terreno en el territorio que ocupa el parque. Porque eso evidentemente nos va a dar ese conocimiento que vamos a poder transmitir. ¿De acuerdo? Vale. Pues antes, rápidamente voy a pasar a los trabajos, es decir, nosotros llegamos a un lugar yermo, es decir, no se ha hecho nada hasta ahora. Sí, se ha hecho. Nosotros partimos de una base. Los primeros trabajos fueron de un cura, un fraile, el padre Saturio González, me parece que era, Saturio González, que entre 1875 y 1958 llevó a cabo una tarea de prospección, de visita, de recuperación de objetos, bueno, con la metodología de aquella época. A él debemos el conocimiento de muchos yacimientos. Un poco de esa forma, de forma aleatoria, él recogía cosas con el orden que él tenía en su mente en aquella época. Por eso estaba toda la colección que se quemó, la tenían en el Museo de Silos y se hizo una publicación en 1988 contextualizando todos los restos que había encontrado en lo que es el desarrollo de la prehistoria. La cueva de la ermita, esa es la foto que os digo, si se ve detrás de hay tejado, hay cubierta, ahora ya no hay nada, es un paraje verdaderamente excepcional. Bueno, pues en 1971 ya hubo una primera excavación por parte de dos catedráticos de Valladolid, uno ya fallecido, el otro jubilado ahora, y publicaron en el Noticiero Arqueológico Hispánico una noticia, por decirlo de alguna manera, que se decía el yacimiento musteriense de la cueva de la ermita. Musteriense neandertal, ¿de acuerdo? Musteriense es la industria o el tecnocomplejo que corresponde al Homo neanderthalensis, ¿de acuerdo? Luego me detengo un poco más en esto. Sí, estamos ante un poblamiento neandertal. Luego, el grupo de espeleología, de Burgos muy activo, el grupo Edelweiss, entre 1973 y 76 realizó un trabajo intenso de prospección de todas las cuevas y abrigos, no solo del cañón, sino también prácticamente de toda la zona que vamos a estudiar. Hizo un artículo, un tal Miguel Ángel Martín Merino, el grupo de Weiss, titulado Cavidades situadas en las inmediaciones del monasterio de San Pedro de Arlanza, Valle de la Arlanza. Es una parte de un estudio, de un trabajo de todas las cavidades que habían estudiado ellos en la provincia de Burgos, que se había publicado en la revista, en el número 1 de la revista Caite. ¿De acuerdo? Es decir, que no partimos de la nada, hay un trabajo previo. Bueno, pues en este artículo se citan, y bueno, no se citan, sino que se hace un pequeño croquis de lo que es Cueva Millán, la parte de arriba, y el abrigo, bajo roca, el abrigo del Estillí. ¿Sí? Ahí simplemente un croquis de que bien. Entre 1980 y el 86 se realizan las primeras excavaciones en Cueva Millán por parte de un profesor de instituto, que no sé si lo recordaréis, Ernesto García Soto. Y junto con Alfonso Moure Romanillo, que había excavado antes en la cueva de la ermita, publican también otro artículo en el que titulan Cueva Millán y la ermita que había excavado Moure antes, y Cueva Millán, esa pequeña excavación que veis ahí, que es lo que ha continuado Policarpo después, ¿de acuerdo? Esto es lo único que había excavado en ese momento. Dos yacimientos musterienses en el valle medio de la Arlanza. Nuevamente, musteriense, neandertal, ¿de acuerdo? Es importante, voy a repetir esto, musteriense y neandertal, porque luego viene la arlancense, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora, digamos que venimos nosotros. Nosotros
nos acoplamos a todo este proceso de investigación. Yo me acoplo después. Primero, desde el 2017, comienzan los trabajos de Policarpo Sánchez Justos en Cueva Millán. En el abrigo del Estillín, también en 2017 y 2018, hacen un pequeño sondeo. Todos lo habéis visto, ¿no? Bueno, si vais el día 27, que hay jornada de puertas abiertas, veréis parte del sondeo, porque ahora hemos excavado muchísimo más, ¿de acuerdo? Bien, en 2017 comienza Policarpo, en Cueva Millán, pero a la vez está al lado del abrigo del Estillín, porque eso es el inicio del Vallejo, de ese Vallejo, y están a 50 metros a menos, un yacimiento de otro. Y también en el 2023 empiezan a excavar en la Cueva de la Mina. Y yo, bueno, a mí Policarpo me dijo que si quería unirme al proyecto, había finalizado ya otro proyecto, y ya pensaba no hacer más proyectos prácticamente, porque ya no tengo 18 años, y ya no tengo el empuje que tenía, pero como así entre nosotros, soy un culo de mal asiento, no puedo decir que no a nada, y sobre todo porque la zona me encanta, me atrae muchísimo, me gusta mucho, y sobre todo todo lo que os voy a contar y todo lo que veo es una ventana a lo desconocido, y a uno siempre le gusta adentrarse en ese desconocido, intentar investigar, intentar conocer más allá, y el lugar merece la pena. Entonces, bueno, a partir del año pasado, pues ya tanto Policarpo como yo somos los IPs, se llaman los investigadores principales de todo el proyecto. La prehistoria, ¿de acuerdo?, se divide en distintas etapas. Los arqueólogos siempre estamos dividiendo, sobre todo de forma tripartita. Antiguo, medio, final, pero bueno, en altos casos tenemos Paleolítico, sociedades cazadores-recolectoras. Neolítico, sociedades de rendimientos diferidos, es decir, agricultura y ganadería. En el Paleolítico los seres humanos se dedicaban a la caza y la recolección. Y la edad de los metales, hasta, dentro de la edad de los metales, dentro de lo que se llama también la segunda gran revolución de la historia, las ciudades, surge la escritura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Son distintos tipos de organización, de relación también con el entorno. Nos vamos situando, ¿de acuerdo? Paleolítico en general, 3 millones de años o 2 millones, hasta el 12.000. El 12.000 es el inicio del Holoceno. Eso está en relación también con periodos climáticos. ¿Vivimos? ¿En qué periodo vivimos? En el Cuaternario, ¿no? El Cuaternario se divide en Pleistoceno y Holoceno. Pleistoceno es de hace 1,8 millones de años hasta 12.000, 10.000 aproximadamente. Y el Holoceno, que es el periodo en el que ahora vivimos, comienza hace unos 10, 12.000 años, cuando se retiran los glaciares hacia el norte. ¿De acuerdo? Vale, luego, la edad de los metales, estamos hablando en años, digamos, en años absolutos, sobre todo a nivel planetario. Bien, a estos periodos hay que añadirles, hay que asociarles especies humanas. Yo recuerdo que una vez me invitaron a dar una charla a curas, eran curas y monjas, pero curas sobre todo, sobre el origen del hombre. Claro, es un problema hablar de curas sobre el origen del hombre, sobre todo porque había curas viejos, hay curas jóvenes que dicen, bueno, el evolucionismo hasta lo entendemos, ¿no? Hasta lo entendemos. Y yo recuerdo que es interesante. Yo hablo, digamos, desde el punto de vista científico, yo no me entro en la fe, porque si entro en la fe, nos vamos todos a misa y se acabó. Pero desde el punto de vista, digamos, evolutivo, entonces que hace unos 400.000 años había 4 tipos humanos, y yo no distingo, ¿verdad? Que no es nadie más evolucionado, ni mejor ni peor, somos diferentes, simplemente. 4 tipos humanos, hace unos 400.000 años. Al acabar la charla, viene un cura un poco viejecito. Sí, yo digo, oiga, ¿ha dicho usted que hubo un tiempo en el que había 4 tipos humanos diferentes? Hombre, claro, no me lo diga, no me lo diga. Y así se agarró la cabeza y salió corriendo. Bueno, eso es fe. Es decir, fe es no creer en eso, ¿no?
que no quiero meterme en estos líos porque si me meto en estos líos, paleolítico creo que hay distintos tipos humanos, ¿vale? Homo erectus, heidelbergensis, antecesor, etc. El paleolítico medio es propio de los neandertales, por tanto, es un poco lo que aquí vamos a indagar. Y luego el paleolítico superior, el Homo sapiens, ¿vale? El Homo sapiens somos nosotros, hace mucho tiempo, pero somos nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros somos la parte grácil, digamos, moderna, más normal, digamos, del sapiens. Vale. Bueno, esto es un poco la llegada del Homo sapiens a Europa. Se produce aproximadamente hace 46.000 años en Europa. Australia probablemente, bueno, hay un artículo el otro día que parece ser que se rebaja a 45.000, pero antes se decía que era 60.000, esto está cambiando muchísimo, ¿de acuerdo? Los primeros humanos en Europa llegaron a Atapuerca, hace 1,4, 1,3 años, pero también en Orce tenemos esas mismas fechas, aproximadamente hace 1,5 millones. El Sapiens llegó hace 46.000 y luego los primeros agricultores llegaron aproximadamente, la fecha más antigua que tenemos para una oveja o para granos de trigo en la península ibérica es de hace 7.500 años aproximadamente, desde el 5.600, 5.500 antes de Cristo. Estamos situando en el tiempo. Vale. Arqueosabinares, ¿de acuerdo? Arqueosabinares. ¿Dónde se sitúa nuestro proyecto? Nuestro proyecto se sitúa precisamente en ese tránsito paleolítico medio, neandertales, con paleolítico superior, sapiens, hace aproximadamente 40.000 años. ¿Qué tenemos de ese periodo? ¿Qué tenemos de ese periodo? Cueva Millán y Cueva de la Ermita, ¿vale? Lo que tenemos es un proceso de investigación, digamos, elemental, primario, de hace años, y ahora viene nuestro proyecto, no es mejor ni peor, es moderno, ¿vale? Muy multidisciplinar, y que pretendemos utilizar una metodología actual, desarrollada, insisto, multidisciplinar y de conjunto, para incidir de forma científica en esta problemática, en estos dos yacimientos. ¿Y qué tenemos también de todo este proceso en el que nos hemos situado? Tenemos ese tránsito entre el paleolítico superior y el neolítico, entre el pleistoceno y el holoceno, como periodos, digamos, climáticos, geológicos, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿qué tenemos? El abrigo del Estilí, ¿de acuerdo? Y ahí es donde vamos a incidir. Esto yo creo que lo voy a pasar, pero lo voy a explicar un poco antes. Un poco, el Homo sapiens reemplaza y asimila a los neandertales. Este es el eterno problema, ¿sí?, que siempre se plantea. ¿Cómo desaparecen los neandertales? ¿Por qué desaparecen los neandertales? Es que es una pregunta difícil de resolver. Porque cada investigador que se dedica a una disciplina dice, no, es cuestión de embudo genético. No, es que cambiaron las condiciones climáticas y al cambiar las condiciones climáticas los neandertales eran unos seres adaptados al frío, son unos seres bajitos, rechonchos, de narices muy anchas para calentar el aire y entonces al venir más calor y tal. Es muy difícil saber por qué. Pero probablemente, y la verdad es que en la conferencia del otro día, ya catedrática, en la oposición que estuve, evidentemente, digamos, nos planteó algo lógico. Es decir, un desequilibrio entre, digamos, población y recursos y el empuje de un nuevo tipo humano. Eso es lo más normal. Es lo más elemental. Es decir, ¿por qué desaparecen precisamente? Y eso es lo que hemos hecho, lo que ha ocurrido casi siempre. Es decir, el desequilibrio, recursos, población, y luego el empuje, la llegada de un tipo humano diferente que arrincona en determinados ecosistemas al precedente. ¿Sí? Hay una salvedad en este caso, que hasta hace muy poco tiempo,
se consideraba los neandertales y los sapiens dos especies completamente distintas. Dos especies distintas. Y dos especies distintas, a ver, yo creo que sí que sabemos en qué se caracterizan dos especies distintas. Dos especies distintas de animales, vamos a poner los caballos y los burros. ¿Se pueden mezclar? Sí. ¿Y qué es lo que sale? ¿Y la mula qué es? Estéril. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? Es decir, dos especies distintas se pueden mezclar. Sí, sí. La mula. Se pueden mezclar. Pero el resultado es estéril. De tal manera que lo que nos llega a nosotros no podríamos tener genes del caballo o de la burra en este caso, no podríamos tener, porque la mula no puede tener descendencia. Y eso es lo que se pensaba de los neandertales hasta que se ha descifrado el genoma neandertal, que dice que sí, que hubo hibridación. Tenemos entre un 2 y un 4% de genes neandertales. Por tanto, sabemos que hubo coexistencia, ¿de acuerdo? La cuestión, lo importante es ver cómo se produjo esa coexistencia. Y aquí tenemos un campo muy interesante, muy importante en el Atlanta, en estos dos yacimientos, para tratar este asunto también. Hay un hito importante y es el año pasado, la publicación en el Scientific Reports del grupo Nature del artículo sobre una nueva cultura en Cueva Millán, en el interior de la península ibérica. Y esa nueva cultura es el atlanciense. A ver, no voy a hablar mucho del atlanciense. ¿Por qué? Bueno, pues porque podría estar solamente una conferencia hablando del atlanciense. Lo que quiero decir es que aunque parezca que la universidad o la academia es un lugar de gente, entendedme bien, avanzada, a ver cómo lo digo para no tirarme piedras contra mi tejado. Quiero decir, gente que tiene capacidad para renovar, etcétera, etcétera, sinceramente es muy conservador. Es muy conservador. Muchísimo. De hecho, fijaros, hasta hace, incluso ahora, es muy habitual que las verdades científicas, que no son verdades absolutas, que son hipótesis, están basadas más en el prestigio de quien las expone que en una realidad científica o que en una metodología clara. ¿Eso qué quiere decir con esto? Les ha pasado a muchísimos. Por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de los de la Cuenca. ¿Vosotros creéis que el Homo antecesor, que ahora parece que todos lo sabemos, el Homo antecesor, para que haya sido aceptado por la comunidad científica internacional, han pasado muchos años? Muchos años. Uno de los últimos libros que ha publicado Bermúdez de Castro, que se llama precisamente El Homo antecesor, explica todas las vicisitudes que han pasado. Y fue muy denostado la aparición. De hecho, los grandes popes de la arqueología europea no consideraron el Homo antecesor para nada, hasta hace poco tiempo. ¿De acuerdo? Y así todo. Bueno, ¿qué pasa con el atlanciense? Bueno, el atlanciense es una nueva cultura. Es una cultura que yo creo que es una apuesta valiente por parte de Policarpo Sánchez Justo, porque es ir, en cierta medida, contra las teorías predominantes en la academia. Y por tanto, hay que dar tiempo para que se estabilice y para que aparezca en los libros de texto. Pero es una apuesta muy interesante desde mi punto de vista. De hecho, antes de ayer, el jueves, estuve en el tribunal de una cátedra en Cantabria porque es de una investigadora que precisamente estudia este tránsito entre los neandertales y los sapiens y efectivamente nos explicó, su conferencia magistral fue hablar del tránsito entre el Paleolítico Medio y el Superior, entre los neandertales, los cromañones, los neandertales y los sapiens, y ella decía que en el interior peninsular no había contacto. Y yo le pregunté, porque es una
profesora que publicó también, es la segunda, Ana Marina Arroyo, que fue la segunda firmante del artículo. Yo le pregunté, ¿y qué me dices del atlanciense? Y me dijo exactamente lo que yo pensaba, que es cuestión de tiempo, que es algo tan novedoso, que puede llegar a ser tan importante y sobre todo que cambia mucho las teorías, el establishment existente a nivel académico, que realmente con el tiempo será muy importante. Máxime si seguimos investigando porque estamos corroborándolo. Pero eso efectivamente tenemos que seguir investigando. Y este año, la campaña de este año es muy importante, muy interesante por eso. ¿Qué es el arlanciense? No lo sabemos muy bien. ¿Quién hizo el arlanciense? No lo sabemos muy bien. Eso es lo que tenemos que investigar. Pero en realidad es una técnica. A ver, nosotros, las culturas arqueológicas, ¿no?, cuando son muy antiguas, a veces en lugar de culturas se pueden llamar culturas o tecnocomplejos. ¿Por qué? Porque la evidencia que tenemos son gestos técnicos a la hora de fabricar las herramientas. La herramienta, los objetos son cultura. Entonces siempre se asocia, pues el modo 1 al Homo erectus, el modo 2 al etcétera, ¿no? A los distintos tipos humanos. Bueno, pues ocurre que el atlanciense es una cultura cronológicamente muy antigua, que tiene características, digamos, a mitad de camino entre los neandertales y los sapiens. ¿Quién la hizo? Estamos a punto de descubrirlo, no lo sabemos. Estamos trabajando con ADN, porque sabéis que ahora se puede obtener ADN de los sedimentos, y tenemos un poco de ADN en los sedimentos, tenemos que recuperar un poco más. Entonces, si el ADN nos dijera que son neandertales, entonces tendríamos una tecnología muy avanzada para los neandertales. Si se descubriera que el responsable de esa industria es el sapiens sapiens, entonces ¿qué es lo que tendríamos? Una llegada precoz, muy antigua, del sapiens sapiens al interior peninsular. ¿Entendéis un poco esta cuestión? Entonces, tenemos que seguir investigando. Tenemos que seguir investigando, primero para definir más todavía la relación y sobre todo para saber quién es el responsable. Por eso, con el tiempo, el atlanciense saldrá en todos los libros de texto. Ahora estamos abriendo camino, ¿de acuerdo? Bueno, ya no hablo más del atlanciense, pero sabéis que aquí tenéis una joya, desde mi punto de vista, ¿vale? Desde mi punto de vista es una joya, esto no puedo decir. Bueno, rápidamente, en los objetivos de la investigación es un poco... Hay dos objetivos básicos. Queremos analizar las épocas de cambio siempre son las épocas más interesantes, por más que durante unos periodos de la investigación, por decirlo de alguna manera, siempre se estudian más las culturas y menos el tránsito. Bueno, pues ahora lo más interesante, desde mi punto de vista, son los momentos de tránsito. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué cambios ambientales hay? ¿Qué cambios culturales? Bueno, pues aquí tenemos la fortuna de, en el Valle de la Arlanza, tener yacimientos que nos pueden hablar de dos momentos fundamentales en la historia de la humanidad. Uno es el cambio entre los neandertales y los sapiens, para eso estamos estudiando los yacimientos de la ermita y Cueva Millán, pero hay otro que es, para mí, porque yo no soy especialista en patrimonio medio, yo me dedico, no soy especialista en nada, pero bueno, yo he trabajado mucho sobre el neolítico, sobre el megalitismo, y efectivamente una de las rémoras de la investigación, casi a nivel peninsular, pero sobre todo a nivel del interior peninsular, es el tránsito entre el mesolítico y el neolítico, entre las sociedades cazadoras-recolectoras y las sociedades productoras, la llegada de la economía de rendimientos diferidos, es decir, de la agricultura y la ganadería. ¿Y por qué? ¿Por qué investigamos eso aquí? Porque tenemos el abrigo del Estillín. El abrigo del Estillín, si lo vais a ver en el día 27, tenemos una estratigrafía inmensa, ¿no? Y tenemos dataciones de las más antiguas sobre la colonización neolítica del interior peninsular, las más antiguas del interior, de la meseta, ¿vale?
Y probablemente tengamos este año más porque hemos profundizado más y todavía estamos en niveles neolíticos. Y hemos hecho un georradar, una línea de georradar, llevamos unos 2 metros y pico de excavación y nos han indicado que probablemente nos queden otros 2 metros y medio. Y estamos ya en el inicio del neolítico, en las primeras poblaciones que vienen con agricultura, con ganadería. Y la parte de arriba del Estillín es un aprisco de ovejas. Es un aprisco de ovejas que se da desde el año 5000 a.C. hasta el año 2000, 2500 aproximadamente. Pero tenemos niveles por debajo del 5000. Y eso es muy interesante, eso es lo que realmente, bueno, es la otra clave de la investigación aquí. Ese periodo de tránsito entre finales del Paleolítico, el Holoceno, y es el final de esas poblaciones cazadoras-recolectoras y el inicio de las poblaciones productoras, de la agricultura y la ganadería. ¿De acuerdo? Eso es otro de los, para mí, el campo más amplio. Lo que pasa es que, evidentemente, afortunadamente, ahora no solo somos 2, a partir de breve seremos 3 investigadores, IPs, que probablemente podamos, digamos, ocupar todo el marco temporal de la prehistoria, ¿vale? Desde la edad del bronce hasta el Paleolítico medio. Y bueno, pues dentro de esos objetivos, comprender qué factores impulsaron los grandes cambios poblacionales, económicos, culturales. Y todo eso es para crear, lógicamente, un relato con el que poder, digamos, explotar en cierta medida los recursos culturales del parque y de la zona. Vale. Es que me estoy enrollando mucho. ¿Qué decís? 12. La idea es enrollar 1 hora y me parece que voy media hora y me he empezado. Voy a ir rápidamente contextualizando. ¿Me seguís bien, más o menos, hasta ahora? No lo sé, porque yo hablo mucho. No sé si muy bien. Bueno, quería contextualizaros un poco, daros unos breves apuntes generales sobre prehistoria, porque es fundamental. O sea, lo primero que tenemos que hacer es situarnos. Sabéis, yo siempre digo a los alumnos, ¿cuáles son los 2 ojos de la historia? ¿Cuáles son los 2 ojos de la historia por los que ve la historia? El espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo. Es decir, si estamos pensando, siempre pongo este ejemplo, si, fijaros, un tío que sea muy listo, y que conozca el nombre y los apellidos de todas las personas a las que degolló o les cortó la cabeza a Robespierre. No solo conozca el nombre y los apellidos de esas personas, sino que conozca todos sus ascendientes y descendientes. ¿Vale? Ya sería listísimo, ¿no? Ya, pero si luego va y me dice que eso ocurrió en el siglo XVIII en China, no tiene ni zorra idea de nada. O si me dice que fue antes de ayer. ¿Entiendes? Por eso, cuando estemos pensando en el atlanciense, hay que pensar en el Valle de la Atlanza. Y no es lo mismo el atlanciense aquí que el atlanciense en Hungría, porque hay otra cultura allí muy parecida. No sé, ¿entendéis lo que quiero decir? Es lo primero que tenemos que tener en la cabeza, una situación espacial y temporal. Bueno, pues eso quería un poco contextualizar, porque es lo primero que hago con mis alumnos y mira que me cuesta. Entonces, fijaros, desde que el hombre existe como tal, yo no distingo sapiens de los otros, ¿vale? Para mí son todos seres humanos. Desde hace unos 3 millones de años aproximadamente, ¿no? Si pensamos que una de las características de la humanidad, que podemos definir un gesto, digamos, propio de la humanidad, aparte de la mente y eso que a veces no llegamos, es la capacidad de fabricar herramientas, de hacer cultura, ¿no? Bueno, pues eso podemos decir que puede aparecer hace 3 millones de años. Podemos poner medio millón arriba abajo, 2 millones y medio, 2 millones, depende, ¿vale? Desde hace 3 millones hasta la actualidad, fijaros, prehistoria es todo. Es decir, lo que es historia a partir de la escritura es un pedacito de tiempo. Por tanto, nuestra estancia, nuestra vida en la Tierra es casi todo dentro de un periodo enorme que llamamos prehistoria. Vale, y el otro aspecto es, efectivamente, son las comunidades agrícolas y ganaderas
que también reemplazan o asimilan. Ese es un problema que no sabemos muy bien. ¿Cómo se produce ese cambio entre las sociedades cazadoras, recolectoras y las sociedades productoras? No lo sabemos muy bien. Porque da la sensación de que el neolítico, es decir, la agricultura y la ganadería, es un proceso, un fenómeno muy difusionista. Es decir, el trigo y la cebada, las ovejas, las cabras, que da lo mismo, no existían en especies salvajes, no existían, las especies salvajes de las que derivaron lo que llamamos agliotipos, es decir, las especies, la cebada, el trigo salvaje o las ovejas, los biflones, etc., no existían prácticamente en toda Europa. Las especies salvajes de las que derivan los productos que luego se domesticaron solo estaban en el Próximo Oriente. Por tanto, ahí surgió la agricultura y la ganadería. ¿Y cómo se extendió? Fue un proceso difusionista. Es decir, sobre esto también seríamos discutir mucho, pero desde luego hubo una traslación, un traslado de población. El ritmo y las causas y eso pues no se dan muy bien, ¿vale? Pero precisamente el fenómeno de surgimiento está en relación también con los contactos con las poblaciones locales. Y es que ese contacto con poblaciones locales no está atestiguado prácticamente en ningún lugar de la península ibérica. Y aquí espero tener la fortuna de encontrar parte de ese proceso precisamente en el abrigo del Estillín. Porque tenemos niveles suficientes y una secuencia que nos puede abarcar todo este proceso. ¿De acuerdo? Vale. Siguiente, la conservación. Ahora voy a ir más después. La conservación. Bueno, aquí tenemos los yacimientos arqueológicos de los que estamos hablando. Bueno, el de la ermita sabéis dónde está, ¿no? Al lado de San Pedro de Arlanza. Y ese a mí es un paraje que me maravilla, me encanta. Habría que arreglar un poco la parte de arriba de la plaza de ermita, porque si hay bocadillas, no es un bocadillo, pero no se le puede caer una piedra encima. Y es un peligro, pero es que la vista del Arlanza de San Pedro, desde ahí es única. Y yo creo que eso no lo tenemos de robar a nadie, pero no sé si se consigue. Vale. El otro lugar son los riscos del Estillín, que es donde están. Aquí tenemos el Cueva Millán. Y aquí, este es el abrigo del Estillín. Este es el abrigo del Estillín y el frente está Cueva Millán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Conservarlo. Primero, es un lugar, el próximo día hacemos explicaría de la gente, es que es un lugar tan especial que esta cubierta que hay aquí estropea todo. No solo la vista, que ahora mismo podemos observar, abuelo de pájaro, abuelo de dron, es un pegote. Y además, yo creo que no tiene ningún sentido. Es que la propia ubicación de la cueva, del río amplio, con una especie de muralla, de barrera, que tiene aquí, que ahora no se ve, es un lugar realmente privilegiado. Pero más privilegiado es para el visitante observar desde ahí los riscos del Estillín, todos los buitres y el abrigo del Estillín. Y ahora, cuando estás ahí, no ves nada más que un techo ridículo que no se ve para nada. Entonces eso lo vamos a quitar. Y vamos a cerrarlo de otra manera, poniendo un pequeño graderío para que la gente que lo visite pueda sentarse ahí tranquilamente a disfrutar de lo que disfrutaban los neandertales o los sapiens, no sabemos muy bien quiénes. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí tenéis un poco, fijaros la diferencia entre lo que es ahora la cubierta de Cueva Millán con lo que va a ser. ¿De acuerdo? Se va a ver esta barrera que os digo yo aquí de rocas y va a ser una pequeña cubierta con el tejado natural de hierba que crezca el suelo, ¿de acuerdo? Y un pequeño graderío, y desde aquí ya se va a poder observar todo. Es que ahora desde dentro no se ve nada, solo ves un tejado horrible, ¿vale? Y luego aquí tenemos el abrigo del Estillín. El abrigo del Estillín se va también a cerrar, de forma muy simple, que se vea perfectamente, pero se va a cerrar porque la idea en el futuro, no sé si podremos con este proyecto o con otros, o si no, ya veremos cómo, queremos musealizar los dos.
acuerdo? Vamos a musealizar lo que es el Millán y también el Estillín, pero para eso hay que seguir investigando para ver. Es decir, la musealización se basa siempre en unos datos científicos. No podemos llegar allí y poner un tío bailando así. Podemos poner a lo mejor así, pero siempre basado en unos datos científicos. Vais a hacer preguntas, sí, ¿no? Vale. A ver, la parte de la difusión. Os voy a leer, si queréis, os voy a leer solo los títulos para no enrollarme mucho. La difusión. Dar a conocer los resultados científicos. Y ya lo estamos haciendo. La publicación de los Lanciense, publicaremos toda la secuencia estratigráfica del Estillín y vamos a publicar muchísimas más cosas. Y espero que con la ayuda de nuestra compañera Marta salgan resultados espectaculares porque ella es especialista en muchas disciplinas que nosotros no manejamos tan bien. Promover la valoración y protección del patrimonio arqueológico. Bueno, es lo que estamos haciendo, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de lo que tenemos. Y vosotros, en este caso, vosotros sois un vehículo fundamental, porque esto es vuestro. Y vais a valorizar vuestro pasado, vuestro patrimonio. Por tanto, nuestra misión es hacer esto que estamos haciendo, daros charlas, enseñaros todo, pero vosotros tenéis que difundirlo también. Porque tenéis algo interesante, yo diría que importante, pero bueno. Fomentar el interés y la educación en arqueología e historia. Vamos a crear materiales educativos. Esta tarde tenemos un taller, ¿sabéis, no? Un taller que va a dar un especialista, un ceramista profesional sobre cerámica prehistórica, las visitas guiadas. El próximo domingo, no mañana, sino el siguiente, vamos a tener una jornada de puertas abiertas y posteriormente, bueno, ahora os voy a explicar lo que se va a arreglar, porque bueno, garantizar la transparencia y el retorno social de la inversión pública, es decir, hay un dinero público que estamos invirtiendo. La transparencia es evidente, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de papeles que tenemos que hacer para comprarnos un bolígrafo. Vale más casi el paseo, o sea, es terrible. O sea, os aseguro, si os robasen 1.000 millones de euros, bueno, me iría de la cárcel. Pero no justificas un bolígrafo y una virgen del Carmen. Los papeles que te mandan a hacer y vas y vienes y la de Dios es increíble. Por tanto, pero eso, por eso, a mí no me importa, no solo me importa, es que es vuestro dinero, es el dinero de todos. Sabéis lo que nos han dado y lo que vamos a invertir, vais a ver un poco todo lo que se está haciendo. ¿Vale? Establecer vínculos con la comunidad local, es lo que estoy haciendo, en cierta medida, y haremos más. Y favorecer el turismo cultural y el desarrollo territorial. Vale, esto lo voy a dejar porque ahora mismo vais a ver un poco qué es lo que vamos a hacer con este proyecto. A mí me gustaría que pudiéramos seguir trabajando y hacer más cosas, pero la verdad tenemos esperanza de que sí. Pero bueno, y el tiempo es el que es, y bien nos está costando, nos están... La difusión, ¿vale? Difusión especializada, publicaciones, congresos, conferencias, generalista, talleres, charlas, puertas abiertas, prensa, radio y redes sociales. Aquí tenemos una prensa territorial, por decirlo de alguna manera, pero como veis estamos saliendo, tenemos redes sociales por todas partes y estamos saliendo muchísimo en la prensa, ¿no? Lo estáis viendo. La difusión también, bueno, las jornadas de puertas abiertas, y espero, el día 30 de agosto tenemos un concierto de Silverius. ¿Conocéis a Silverius casi todos? Sí. Pues yo os recomiendo que vayáis a bueno, iremos todos a este concierto. A ver, a mí me hubiera gustado hacerlo allí, en el Estillín, pero es muy difícil, porque hay mucha gente y la carretera no se puede entrar hasta allí. Algún día lo haremos, si no le diré a Silverius que haga un concierto solo para mí en el Estillín, o en los riscos del Estillín, pero también todos los problemas de incendios y eso se nos complica muchísimo. Entonces el concierto ese, que forma parte de toda la difusión de este proyecto, lo haremos en la ermita de San Millán, ¿de acuerdo? Que va a ser un auténtico espectáculo de imagen y sonido, es decir, proyectará mucha luz,
su esfinge, por decirlo de alguna manera, sobre la pared de la ermita, y será el día 30 de agosto. Espero veros aquí a todos. Vale. Promoción, bueno, voy a pasar esto porque es muy parecido. Poner el valor del patrimonio, fomentar el turismo, dinamizar compromisos asociados. Bueno, os voy a llevar aquí, que es un poco, es repetir. Bueno, por aquí tenemos un poco qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a quedar tangible, porque las publicaciones son más importantes, no, igual de importantes, todo es importante, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a haber? Bueno, pues va a haber un recorrido, digamos, una senda de los elementales, un recorrido prehistórico, en el que se va a condicionar. Y esto será algo que es intangible, que os digo que nos está aportando el parque natural de los Arenares de la Atlanta. Va a haber un parking justamente a poco de desviarnos por el camino este de los territorios civiles, se va a condicionar en un parque, luego el camino se va a cerrar, no se puede llegar a con coches, ¿de acuerdo? Se va a cerrar. Y desde el camino se va a adecuar también casi hasta el final, porque hay unas bodegas y tal, es decir, se va a poder andar tranquilamente. Y a lo largo de ese camino, hasta llegar a los yacimientos, va a haber un itinerario temático. Ahora os digo en qué va a consistir. Habrá unos paneles, tanto al empezar el recorrido aquí, como en cada uno de los yacimientos, explicándolo, y se podrán hacer visitas libres, normales, por este recorrido, hasta llegar a los yacimientos. En los yacimientos se podrá visitar de forma normal, pero si se quiere entrar dentro de la musealización y te lo quieren, y quieres que te lo expliquen, pues habrá que pagar. A lo mejor €1, pero es que es importante dar valor también a estas cosas. Bueno, lo que os puede gustar, ¿qué va a haber en ese recorrido? ¿Qué va a haber en ese recorrido? Bueno, pues probablemente no, seguro, porque ya está prácticamente hecho. Al lado mismo del parking nos va a recibir un rinoceronte. Un rinoceronte enorme, quiero decir, un rinoceronte natural. Un rinoceronte natural. ¿Qué fauna es esta? ¿La que nos hemos inventado? No. Insisto, todo está basado en la investigación. Está basado en lo que estamos hallando, lo que estamos encontrando en los yacimientos. ¿Qué hay en Codamillar? Hay restos de rinoceronte. ¿Hay restos de hiena? ¿Hay restos de hiena? No. ¿Pero qué hay de hiena? ADN. En el sedimento, a la vez que hay también un poco de ADN de seres humanos, que estamos intentando remuestrear y volver a muestrear mayor cantidad de muestras para ver qué tipo humano hay, lo que sí que hay son mucho ADN de animales. Y algunos de esos animales se corresponden con los restos óseos que encontramos, pero otros no. Por ejemplo, la hiena. No tenemos huesos de hiena, pero sí tenemos ADN. Y entonces habrá una hiena cerca de los yacimientos. Además, una hiena que la hemos diseñado que nos va a estar mirando. Según se va por el camino, coño. Porque van a ser así, absolutamente realistas. Habrá un grupo de ciervas, tres ciervas, al lado del camino también. Un caballo, todos estos hay restos en Guadalmillán, y a mí lo que más me gusta es la cabra. Una cabra que va a estar, pues es que aquí no tengo, va a estar justamente, a ver, si me permitís un poco, ¿queréis saber dónde va a estar? A ver,
fijaros, no se ve muy bien, pero va a estar, yo creo que es en esta piedra, aquí. De tal manera que según se va andando, y va a estar, está ya diseñada y está perfectamente, y va a ser absolutamente naturalista, va a estar con la cabeza vuelta. Entonces, según se va por el camino, la vamos a ver allí arriba y la vamos a ver mucho tiempo que nos va a estar mirando. Y según se baja, o sea, va a estar mirando hacia aquí, porque esto, por aquí es un caminito del valle, ¿de acuerdo? Va a estar entre el abrigo del Estillín y Cueva Millán, que está aquí. No se verá este tejado, porque ya estará, ya se habrá quitado y porque hemos hablado. Entonces, aquí va a estar la cabra, es que a mí la cabra me gusta la cabra, va a estar aquí la cabra mirando al visitante y el visitante la va a ver, bueno, espero que no nos la estropeen al día siguiente. Según se va a ir uno acercando, va a ver la cabra que le está mirando. Y según se viene por arriba, pues coño, una cabra. Porque es absolutamente realista. Bueno, pues todo eso es lo que... acabo, de verdad. Vale, son itinerario con 5 esculturas de animales hiperrealistas que habitaron en el Valle de las Lanzas hace 45.000 años, basados en los restos hallados en Cueva Millán, ¿de acuerdo? Y acompañadas de carteles. Claro, efectivamente, cada animal no está ahí y fue esto por el ayuntamiento y dice, quiero decir, el ayuntamiento también, pero digo, habrá un cartel, que nos tape a la pieza, un cartel relativamente pequeño que nos explique qué vegetación había, qué tipo de entorno existía en esto, qué relaciones había con el medio ambiente, es decir, y qué tipo de animal era. Es decir, habrá una información científica adecuada. ¿De acuerdo? Eso es un poco ¿vale? Pues creo que ya muchas gracias por vuestra atención y nada, pues, yo espero que valoréis vuestro pasado, porque realmente lo que es una de nuestras labores, de nuestras funciones, ¿de acuerdo? Que vosotros también aprendáis a valorar lo que tenéis. Nosotros, nuestra labor fundamental, yo soy catedrático en la universidad, es investigar, básicamente, y dar clase. Pero también una tercera pata de la universidad es siempre la difusión, la divulgación. Y yo me atrevo a decir que es más importante que concienciaros a vosotros, que sois la gente de aquí, de lo que tenéis para que lo valoricéis, lo cuidéis, lo protejáis y lo podáis difundir también. Bueno.